La verdadera historia de los eunuchos de China, parte 1. Permítanme contarles una historia que durante siglos ha sido susurrada en los pasillos prohibidos del poder. Una historia que ha sido distorsionada, romantizada y malinterpretada por generaciones. Es una historia de sacrificio extremo, de ambición desmedida, de hombres que renunciaron a su masculinidad en busca de poder, y de un sistema tan complejo y brutal que definió el curso de la civilización china durante más de 2000 años. Cuando la gente piensa en los eunucos de China, imagina figuras cómicas, sirvientes castrados que cuidaban harenes imperiales, personajes secundarios en el gran teatro de la historia. Pero la realidad es infinitamente más compleja, más oscura y más fascinante de lo que cualquier mente occidental podría imaginar. Los eunucos no fueron simples sirvientes, fueron arquitectos del poder, manipuladores de dinastías, consejeros de emperadores y en algunos casos los verdaderos gobernantes de China. Controlaron ejércitos, acumularon fortunas que rivalizaban con las de reyes y sus decisiones alteraron el destino de millones. Esta es su historia, la historia real, sin censura ni romanticismo, contada como debe ser contada, con toda su brutalidad, su grandeza y su terrible humanidad. Todo comenzó hace más de 2 milenios, en una época donde el poder imperial chino estaba consolidándose y las cortes necesitaban servidores que jamás pudieran aspirar al trono, hombres que no pudieran engendrar herederos que amenazaran la línea sucesoria. La castración no era un invento chino. Civilizaciones desde Mesopotamia hasta Roma habían utilizado eunucos en sus cortes. Pero fue en China donde esta práctica alcanzó una escala, una sofisticación y una influencia política sin precedentes en la historia humana. Durante la dinastía Zhou, alrededor del año 1000 a.C., ya existían registros de funcionarios castrados sirviendo en la corte. Pero el sistema que conocemos, el que definiría la administración imperial china, realmente tomó forma durante la dinastía Qin y se perfeccionó durante la Han, hace más de 2000 años. El primer emperador Qin Shi Huang, el mismo hombre que construyó la Gran Muralla y fue enterrado con un ejército de terracota, empleó eunucos en su corte, aunque su papel aún era limitado. Fue durante la dinastía Han cuando los eunucos comenzaron a infiltrarse en todos los niveles de la administración imperial, convirtiéndose en una fuerza política que los emperadores aprendieron a temer tanto como a necesitar. Pero hablemos de lo que nadie quiere discutir: el procedimiento mismo. La castración en China no era un acto médico realizado con precisión quirúrgica en hospitales esterilizados. Era una mutilación brutal, realizada por especialistas conocidos como cuchilleros. Hombres que habían perfeccionado su técnica a través de generaciones, operando en condiciones que hoy consideraríamos bárbaras. Había 2 métodos principales. El primero, el más antiguo, consistía en la castración parcial, donde solo se removían los testículos. El segundo, que se volvió estándar durante las dinastías Ming y Qing, era la castración total, la remoción completa de los genitales externos, tanto el pene como los testículos, lo que en terminología médica se conoce como emasculación completa. El procedimiento era aterrador. El candidato, generalmente un niño o un hombre joven desesperado por escapar de la pobreza, era llevado ante el cuchillero. Se le preguntaba 3 veces si estaba seguro de su decisión, si comprendía que no había vuelta atrás, que renunciaba a su capacidad de procrear, a su virilidad, a todo lo que la sociedad china tradicional consideraba que hacía a un hombre. Si persistía, se le ataba a una silla especial. Se le daba una mezcla de opio y alcohol para amortiguar el dolor, aunque jamás lo suficiente para eliminarlo por completo. El área genital se lavaba con agua caliente con pimientos, supuestamente para adormecer la zona y reducir el sangrado. Entonces, con un cuchillo curvo afilado como una navaja, el cuchillero realizaba un corte rápido y preciso, removiendo todo. La herida se cauterizaba inmediatamente con aceite hirviendo, o se cubría con papel empapado en cera para detener la hemorragia. Se insertaba un tubo de peltre o plomo en la uretra para mantenerla abierta y permitir la micción durante la cicatrización. Las partes removidas se preservaban en un frasco con aceite o alcohol, se sellaban y se entregaban al eunuco. Estas partes, conocidas como bao, literalmente tesoro, eran guardadas con celo toda la vida, pues según la creencia, un hombre debía ser enterrado completo para poder reencarnar adecuadamente en la próxima vida. Los días siguientes eran una agonía. El hombre era privado de agua durante 3 días completos, una tortura diseñada para reducir el flujo de orina y prevenir infecciones, aunque el sufrimiento era indescriptible. Muchos no sobrevivían. La tasa de mortalidad era aproximadamente del 30%, algunos dicen que llegaba al 40%. Los que morían lo hacían por hemorragia, por infección o por el shock traumático.
Sus cuerpos eran descartados sin ceremonia, otro precio más de la ambición. Aquellos que sobrevivían los 3 días críticos eran finalmente autorizados a beber agua. El momento en que podían orinar nuevamente era considerado el indicador de que sobrevivirían. Algunos desarrollaban complicaciones terribles, incontinencia permanente, infecciones crónicas, o la uretra se cerraba completamente, requiriendo intervenciones adicionales igualmente brutales. Pero si un hombre sobrevivía el primer mes, sus posibilidades de una recuperación razonable aumentaban considerablemente. La herida eventualmente sanaba, dejando solo tejido cicatricial y un pequeño orificio para la micción. Su voz cambiaba, volviéndose más aguda. Su cuerpo se transformaba, perdiendo masa muscular, acumulando grasa en patrones diferentes, desarrollando características que los diferenciaban visiblemente de otros hombres. Ahora bien, ¿por qué alguien se sometería voluntariamente a semejante horror? La respuesta es tan simple como devastadora: desesperación económica y ambición. La China imperial era una sociedad rígidamente estratificada. Para la inmensa mayoría de la población campesina no había movilidad social. Un campesino nacía, trabajaba la tierra hasta destruir su cuerpo y moría pobre, al igual que su padre, su abuelo y todos sus ancestros. Sus hijos estaban destinados al mismo ciclo interminable de pobreza. No existía manera de escapar, excepto una. Convertirse en eunuco de la corte imperial era una de las pocas puertas que un hombre común podía cruzar para acceder al mundo del poder y la riqueza. Los eunucos de alto rango vivían en un lujo inimaginable para los campesinos. Tenían acceso directo al emperador, influencia sobre decisiones que afectaban imperios, y podían acumular fortunas extraordinarias a través de sobornos, regalos y manipulación del sistema. Un eunuco exitoso podía elevar a toda su familia de la miseria a la prosperidad. Podía construir mansiones, comprar tierras, asegurar posiciones para sus sobrinos y hermanos. Para un padre observando a sus hijos enfrentar el hambre, la idea de sacrificar uno de ellos para salvar al resto no era solo aceptable, era lógica. Durante las dinastías Ming y Qing, existían incluso casas de castración, oficiales en Beijing, establecimientos donde los procedimientos se realizaban de manera semilegal, regulados hasta cierto punto por el Estado. Las familias hacían cola con sus hijos, esperando su turno como quien espera entrar a un mercado. Los cuchilleros más famosos tenían reputaciones que se extendían por provincias enteras. Uno de los más célebres fue Bi Wu, quien operó durante la dinastía Qing y supuestamente castraba más de 100 hombres al año, con una tasa de supervivencia superior al promedio. Cobraba aproximadamente 6 taeles de plata por el procedimiento, una suma considerable pero alcanzable para familias que habían ahorrado durante años específicamente para este propósito. Pero eso no es todo, el Estado también castraba como castigo. Durante ciertas dinastías, la castración era una pena legal para ciertos crímenes, una alternativa a la ejecución. Miles de hombres fueron castrados forzosamente como prisioneros de guerra, como rebeldes capturados, o simplemente por ofender a funcionarios poderosos. Estas castraciones punitivas eran aún más brutales que las voluntarias, realizadas sin anestesia ni cuidado alguno, diseñadas tanto para mutilar como para humillar. Una vez castrado y recuperado, el verdadero viaje del eunuco apenas comenzaba. No todos los eunucos servían en la ciudad prohibida con el emperador. La gran mayoría tenía posiciones mucho más modestas, sirviendo en las residencias de nobles menores, en templos o en las vastas burocracias provinciales. Pero aquellos que lograban entrar al servicio imperial directo entraban a un mundo completamente aparte, un universo paralelo dentro de China, donde las reglas normales de la sociedad no aplicaban. La ciudad prohibida durante la dinastía Ming albergaba aproximadamente 70,000 personas en su apogeo, y de esas, cerca de 20,000 eran eunucos. 20,000 hombres castrados viviendo y trabajando en un complejo palaciego, creando una sociedad dentro de la sociedad, con sus propias jerarquías, sus propias reglas, sus propias luchas por el poder. Existía una estructura de rangos increíblemente detallada. En la cima estaban los eunucos jefes, los superintendentes de las diversas oficinas palaciegas. Estos hombres tenían acceso directo al emperador, controlaban presupuestos masivos y poseían poder de vida o muerte sobre miles de subordinados. Debajo de ellos había eunucos de nivel medio, supervisores de departamentos específicos, las cocinas imperiales, los talleres de seda, los almacenes de tesoros, los jardines, las caballerizas, las armerías. Y en el nivel más bajo estaban los eunucos comunes, sirvientes que realizaban labores físicas, limpieza, transporte, trabajos que nadie más quería hacer. Pero lo que hacía único al sistema de eunucos no era solo su estructura, sino su función.
Los eunucos eran los únicos hombres adultos, aparte del emperador mismo, que tenían acceso irrestricto a las secciones internas del palacio, donde residían las consortes imperiales, las concubinas y las mujeres de la familia imperial. Esta función aparentemente simple los convertía en intermediarios indispensables. Toda comunicación entre el emperador y sus esposas pasaba a través de los eunucos. Toda comida, todo mensaje, todo objeto que entraba o salía de los aposentos femeninos era manejado por eunucos. Este acceso creaba oportunidades ilimitadas para la manipulación y el control. Un eunuco astuto podía influenciar qué concubina recibía la atención del emperador, qué mensajes llegaban a su destino y cuáles desaparecían convenientemente, qué información alcanzaba los oídos imperiales y cuál era suprimida. Con el tiempo, los eunucos más inteligentes aprendieron a convertirse en indispensables, no solo como sirvientes, sino como consejeros, como los únicos en quienes el emperador podía confiar en un mundo donde todos tenían agendas ocultas. Tomemos el ejemplo de Cai Lun, quien vivió durante la dinastía Han del Este, alrededor del año 100 de nuestra era. Cai Lun no es famoso por manipulación política, sino por algo mucho más significativo: la invención del papel tal como lo conocemos. Aunque materiales similares al papel existían antes, Cai Lun perfeccionó el proceso de producción usando corteza de árbol, cáñamo, trapos viejos y redes de pesca, creando un material de escritura económico y práctico que revolucionaría la transmisión del conocimiento humano. Era un eunuco. Sirvió en la corte imperial, tenía acceso a recursos y educación que ningún campesino jamás tendría, y usó esa posición para hacer una contribución que cambió el mundo. Fue honrado por el emperador, recibió títulos nobiliarios, y su invención se extendió primero por toda China, luego a Corea y Japón, eventualmente llegando al mundo islámico, y finalmente a Europa, transformando civilizaciones enteras. Un hombre castrado, mutilado, considerado menos que completo por su sociedad, había creado algo que perduraría milenios después de su muerte. Pero esta fue solo la calma antes de la tormenta. No podrían haber imaginado lo que vendría después. Durante la dinastía Han, los eunucos comenzaron a acumular un poder político que alarmaría a los historiadores confucianos durante siglos. A medida que los emperadores se volvían más recluidos, más aislados en sus palacios, dependían cada vez más de los eunucos para información sobre el mundo exterior. Los funcionarios académicos, los letrados confucianos que tradicionalmente manejaban la administración del imperio, se encontraban cada vez más excluidos del círculo íntimo del poder. Los emperadores, paranoicos sobre complots y traiciones, confiaban más en los eunucos, quienes no podían fundar dinastías propias y por tanto eran percibidos como menos amenazantes. Esta dinámica creó una rivalidad feroz entre los eunucos y la burocracia confuciana, una lucha que duraría siglos y que periódicamente sumergía a China en crisis políticas. Durante el reinado del emperador Huan y el emperador Ling en el siglo II, los eunucos alcanzaron un poder sin precedentes. Controlaban el acceso al emperador tan completamente que los ministros oficiales no podían presentar memorandos sin el permiso de los eunucos. Vendían posiciones gubernamentales abiertamente, acumulando fortunas masivas. Cuando los funcionarios confucianos intentaron resistir, los eunucos orquestaron purgas masivas. En el año 169, más de 100 funcionarios y estudiosos fueron ejecutados o encarcelados por orden de eunucos, que habían convencido al emperador de que existía una conspiración contra él. Este evento, conocido como la primera proscripción partidista, fue seguido por una segunda purga aún más sangrienta. El resentimiento contra los eunucos creció hasta niveles críticos. En el año 189, tras la muerte del emperador Ling, el general He Jin intentó un golpe para eliminar a los eunucos de una vez por todas. Su plan fracasó espectacularmente. Los eunucos asesinaron a He Jin dentro del palacio, pero su muerte desencadenó exactamente lo que habían temido. Las tropas leales a He Jin asaltaron el palacio, iniciando una masacre indiscriminada. Miles de eunucos fueron asesinados en una sola noche. Los soldados, incapaces de distinguir entre eunucos y hombres normales en la confusión, comenzaron a forzar a los hombres que encontraban a bajarse los pantalones para verificar su condición. Algunos funcionarios que tenían barbas ralas fueron confundidos con eunucos y ejecutados en el acto. La ciudad prohibida se convirtió en un matadero. En el caos resultante, el joven emperador fue secuestrado y el control central del gobierno Han colapsó. Este momento marca el comienzo del periodo de los Tres Reinos, una de las eras más caóticas y violentas de la historia china, donde señores de la guerra lucharon por supremacía durante décadas. El poder de los eunucos durante la dinastía Han había crecido tanto que su caída arrastró consigo a toda una dinastía.
Los historiadores chinos durante siglos culparían a los eunucos por la caída de los Han, estableciendo un patrón de narrativa que se repetiría. Cada vez que una dinastía caía, los eunucos eran convenientes chivos expiatorios. Pero esto era solo el comienzo de su historia. Durante los siglos siguientes, a través del periodo de división, las dinastías Sui y Tang, los eunucos mantuvieron su presencia en las cortes imperiales, aunque con poder variable. Durante la dinastía Tang, considerada una edad de oro de la civilización china, los eunucos nuevamente alcanzaron posiciones de tremenda influencia. Uno de los más notables fue Gao Lishi, quien sirvió al emperador Xuanzong en el siglo VIII. Gao Lishi no era simplemente un sirviente, era el confidente más cercano del emperador, su consejero de confianza, esencialmente su mano derecha en todos los asuntos de Estado. Cuando el emperador se enamoró perdidamente de Yang Weifei, una de las 4 bellezas legendarias de China, fue Gao Lishi quien facilitó el romance, quien protegió a la consorte, quien navegó las complejidades políticas que tal favorecimiento creaba. El poder de Gao Lishi era tal que otros funcionarios debían ganarse su favor para tener audiencia con el emperador. Cuando la rebelión de Anlushan estalló en el año 755, devastando al imperio Tang, Gao Lishi acompañó al emperador en su huida, manteniéndose leal incluso cuando el ejército exigió la ejecución de Yang Weifei como responsable por el desastre. Gao Lishi personalmente supervisó su muerte, protegiendo al emperador de tener que dar directamente la orden. Después de la rebelión, cuando el emperador abdicó, Gao Lishi continuó sirviendo al nuevo emperador hasta su propia muerte. Fue uno de los pocos eunucos en la historia china que murió respetado, llorado incluso por aquellos letrados confucianos que generalmente despreciaban a los eunucos. Pero no todos los eunucos Tang fueron tan nobles. Durante el siglo IX, un grupo de eunucos militares comenzó a dominar la guardia de los ejércitos divinos, las unidades de élite que protegían la capital. Estos eunucos descubrieron que controlando a los soldados que protegían al emperador, efectivamente controlaban al emperador mismo. Entre los años 800 y 900, los eunucos militares hicieron y deshacieron emperadores a voluntad. Asesinaron al emperador Xianzong con veneno cuando intentó reducir su poder. Colocaron en el trono a su hijo, el emperador Muzong, quien era un títere dispuesto. Cuando Muzong intentó posteriormente rebelarse contra sus manipuladores, también fue asesinado. En 40 años, 8 emperadores Tang ascendieron al trono, y casi todos llegaron allí porque los eunucos lo permitieron, y varios murieron porque los eunucos lo decidieron. El imperio estaba efectivamente gobernado por hombres castrados que comandaban ejércitos de soldados enteros, pero esto no podía durar. En el año 904, el señor de la guerra Chu Wen vio una oportunidad. Entró en la capital con su ejército y ordenó la ejecución masiva de todos los eunucos que pudo encontrar. Más de 3.000 fueron asesinados, sus cuerpos arrojados al río Amarillo. 3 años después, Yu Wen forzó la abdicación del último emperador Tang y estableció su propia dinastía. Los Tang habían caído, y nuevamente la narrativa oficial culpaba en gran parte a los eunucos por la corrupción y el caos que había debilitado a la dinastía desde adentro. La dinastía Song, que siguió, intentó limitar severamente el poder de los eunucos, recordando las lecciones de los Tang. Durante los Song, los eunucos fueron mantenidos en posiciones puramente ceremoniales y domésticas, sin permitirles acceso a poder militar o administrativo real. Esta política funcionó razonablemente bien durante varios siglos, y los Song son recordados como un periodo de florecimiento cultural, económico y tecnológico, a pesar de sus debilidades militares. Pero cuando los Song cayeron ante los mongoles y la dinastía Yuan fue establecida, los mongoles tenían poco uso para los eunucos, considerando la práctica extraña y innecesaria. Durante casi un siglo, el sistema de eunucos imperiales estuvo casi dormido, pero volvería más fuerte que nunca durante la dinastía que definiría su legado final. Nadie podría haber esperado lo que vendría después. La verdadera historia de los eunuchos de China. Parte 2. La dinastía Ming, establecida en 1368 por el emperador Hongwu, marcaría la era dorada de los eunucos chinos, el periodo donde alcanzarían el cenit absoluto de su poder, influencia y número. Irónicamente, el fundador de la dinastía Ming odiaba a los eunucos con una pasión visceral. El emperador Hongwu había estudiado la historia, había visto cómo los eunucos habían corrompido y finalmente destruido las dinastías Tang y Han. Estaba determinado a que eso nunca sucediera bajo su reinado. Estableció regulaciones estrictas. Prohibió a los eunucos aprender a leer y escribir, temiendo que la educación les diera herramientas para la manipulación política.
prohibió su participación en asuntos de Estado. Estableció un límite de 100 eunucos sirviendo en el palacio. Incluso hizo grabar una placa de hierro que decía: «Los eunucos no deben interferir en asuntos de gobierno», y la colocó en la entrada del palacio como recordatorio permanente. Su sucesor, el emperador Jianwen, mantuvo estas políticas, pero entonces vino la usurpación que cambiaría todo. En 1402, el príncipe de Yan, hijo del emperador Hongwu, se rebeló contra su sobrino, el emperador Jianwen, en lo que se conoció como la campaña de Jingnan. Después de 4 años de guerra civil brutal, el príncipe de Yan capturó la capital Nanjing. Aparentemente quemó vivo al emperador Jianwen en su palacio y se proclamó a sí mismo emperador Zhongle. El emperador Zhongle era un hombre profundamente paranoico. Habiendo llegado al poder a través de traición y violencia, nunca confió completamente en la burocracia confuciana que había servido a su sobrino. Además, muchos funcionarios letrados lo consideraban un usurpador ilegítimo. Necesitaba una red de apoyo alternativa, personas cuya lealtad fuera únicamente hacia él. Miró hacia los eunucos. Contrario a las políticas de su padre, el emperador Zhongle no solo permitió que los eunucos aprendieran a leer y escribir, sino que estableció escuelas de palacio específicamente para educarlos, creó departamentos enteros administrados exclusivamente por eunucos. Más significativamente, estableció las directorías y oficinas de eunucos. Una burocracia paralela completamente separada de la administración civil normal, que respondía solo al emperador. También creó la Guardia de Brocado Oriental, una agencia de inteligencia secreta dirigida completamente por eunucos, que servía como los ojos y oídos del emperador por todo el imperio. Estos agentes eunucos investigaban corrupción, suprimían disidencia y espiaban a funcionarios sospechosos. Operaban fuera de los canales legales normales, respondiendo únicamente al emperador, y eran absolutamente temidos. Pero esto era solo el comienzo. El emperador Zhongle también expandió masivamente el número de eunucos sirviendo en el palacio. El límite de 100 establecido por su padre fue ignorado completamente. Para el final de su reinado había más de 10.000 eunucos en la ciudad prohibida. Este número continuaría creciendo. Durante el emperador Xuande había 15.000, durante el emperador Wanli había 20.000. En el cenit de la dinastía Ming, se estima que más de 70.000 eunucos servían en diversas capacidades a través del imperio, con 20.000 solo en Beijing. 70.000 hombres castrados, cada uno aspirando a poder, riqueza, supervivencia en un ambiente brutal, donde el fracaso significaba a menudo la muerte. La escala era simplemente sin precedentes en la historia humana. Ninguna otra civilización había creado un sistema de eunucos tan masivo, tan complejo, tan profundamente integrado en la estructura misma del gobierno. Los eunucos Ming desarrollaron un sistema de entrenamiento y jerarquía increíblemente sofisticado. Los niños castrados, generalmente entre 8 y 12 años de edad, eran llevados al palacio y asignados a eunucos mayores que servían como sus maestros. Estos jóvenes aprendices, llamados pequeños eunucos, pasaban años realizando las tareas más humildes imaginables, limpiando letrinas, cargando carbón, sirviendo comidas, esencialmente siendo esclavos de los eunucos de mayor rango. El abuso era rampante. Los eunucos mayores golpeaban a los jóvenes por infracciones menores, los trabajaban hasta la extenuación, a veces los violaban. Era un ambiente de crueldad calculada, diseñado para romper cualquier espíritu independiente y crear subordinados completamente obedientes. Aquellos que sobrevivían esta brutalización inicial eventualmente podían ascender. Un pequeño eunuco que demostraba inteligencia, astucia y lealtad absoluta podría, después de décadas, alcanzar posiciones de responsabilidad real. Podría ser asignado a servir directamente a un miembro de la familia imperial, lo cual era considerado un tremendo honor y oportunidad. Si tenía la extraordinaria fortuna de impresionar a un príncipe o al emperador mismo, podría ser promovido a las oficinas superiores. En la cima de la jerarquía de eunucos estaba el director de ceremonias, el eunuco más poderoso del imperio. Este individuo controlaba el flujo de información hacia y desde el emperador. Todos los memorandos de funcionarios pasaban por sus manos. Él decidía qué documentos el emperador veía y cuáles eran archivados sin ser leídos. Controlaba el sello imperial, el símbolo físico de la autoridad del emperador. En la práctica, esto significaba que podía falsificar edictos imperiales cuando era conveniente. El director de ceremonias tenía su propia mansión, personal de miles de subordinados y riqueza que rivalizaba con la de los príncipes. Funcionarios de alto rango, incluso ministros, se humillaban ante él, ofreciendo sobornos masivos simplemente para asegurar que sus memorandos llegaran al emperador. El poder de este cargo era tan inmenso
que solo los eunucos más astutos, despiadados e inteligentes jamás lo alcanzaban, y algunos de ellos dejarían marcas indelebles en la historia. Wang Zhen fue uno de los primeros eunucos Ming en demostrar exactamente cuán peligroso podía volverse un eunuco con acceso al emperador correcto. Sirvió al emperador Shentong, quien ascendió al trono a los 8 años en 1435. Wang Zhen se convirtió en el tutor del joven emperador, controlando su educación, aislándolo de otros consejeros, asegurándose de que el niño emperador dependiera completamente de él. A medida que el emperador crecía, Wang Zhen consolidó su control, colocando a sus aliados en posiciones clave, eliminando a opositores y efectivamente gobernando China desde las sombras. Los funcionarios confucianos estaban horrorizados pero impotentes. Cualquiera que desafiara a Wang Zhen era acusado de deslealtad al emperador y destruido. En 1449, Wang Zhen cometió un error catastrófico. Los mongoles estaban realizando incursiones en la frontera norte. Wang Zhen, sin ningún conocimiento militar pero desesperado por gloria militar que legitimara su poder, convenció al joven emperador de liderar personalmente una campaña contra los invasores. Los ministros protestaron argumentando que era locura, pero Wang Zhen los ignoró. La campaña fue un desastre absoluto. El ejército chino, mal preparado y mal comandado, fue emboscado y destruido en la batalla de Tumu. Decenas de miles de soldados chinos murieron, y en una humillación sin precedentes, el emperador mismo fue capturado por los mongoles. Esta fue la primera vez en siglos que un emperador chino reinante había sido tomado prisionero por fuerzas extranjeras. El shock resonó por toda China. En el caos de la batalla, los soldados furiosos, culpando correctamente a Wang Zhen por el desastre, lo encontraron y lo golpearon hasta matarlo con sus propias manos. Pero el daño estaba hecho. China se sumió en una crisis de liderazgo, mientras el emperador permanecía cautivo mongol. Este incidente debería haber sido una advertencia sobre el peligro de permitir que los eunucos acumularan demasiado poder. Pero las lecciones de la historia rara vez se aprenden. Menos de un siglo después, emergería un eunuco cuyo poder eclipsaría incluso al de Wang Zhen. Su nombre era Liu Jin, y durante su breve pero espectacular ascenso, se convirtió en uno de los hombres más poderosos y odiados de China. Liu Jin sirvió al emperador Chengde, quien ascendió al trono en 1505 a la edad de 14 años. El joven emperador tenía poco interés en los deberes tediosos del gobierno. Prefería el entretenimiento, las fiestas, los deportes. Cualquier cosa excepto sentarse a revisar documentos burocráticos interminables. Liu Jin reconoció esta oportunidad y la aprovechó brillantemente. Se hizo indispensable para el emperador, proporcionándole entretenimiento constante, protegiéndolo de los ministros aburridos que constantemente lo molestaban con responsabilidades, y gradualmente asumiendo más y más de las funciones gubernamentales reales. Con el emperador distraído, Liu Jin efectivamente gobernó China durante casi 7 años. Vendió posiciones oficiales abiertamente, acumulando una fortuna personal estimada en más de 250 millones de taeles de plata, una suma tan astronómica que equivalía a múltiples años del presupuesto nacional entero. Construyó una red de espías y aliados por todo el imperio. Cualquiera que lo desafiaba era arrestado bajo cargos fabricados. Torturó y ejecutó a opositores. Estableció un reinado de terror donde los funcionarios temblaban a la mención de su nombre. Pero Liu Jin cometió el error fatal de todos los tiranos. Sobreestimó su propia invencibilidad. En 1510, varios funcionarios valientes finalmente reunieron suficiente evidencia y coraje para confrontar al emperador directamente sobre la corrupción y tiranía de Liu Jin. Presentaron documentos que demostraban que Liu Jin estaba planeando una rebelión, que había acumulado armas ilegalmente en su mansión, que estaba fabricando insignias imperiales falsas. Cuando los soldados irrumpieron en la residencia de Liu Jin, encontraron exactamente lo que los acusadores habían prometido: arsenales de armas, armaduras, sellos imperiales falsificados y montañas de oro y plata robados. La magnitud de su traición era innegable incluso para el emperador Chengde, quien hasta ese momento había sido completamente manipulado por su eunuco favorito. Liu Jin fue arrestado, torturado brutalmente durante 3 días, y finalmente ejecutado mediante el método de la muerte lenta, donde el verdugo realizaba 3.237 cortes sobre el curso de varios días antes de que finalmente se permitiera morir al condenado.
Su fortuna fue confiscada, su familia destruida, y su nombre se convirtió en sinónimo de todo lo que estaba mal con el poder de los eunucos. Pero incluso esta dramática caída no detuvo el ascenso de otros eunucos ambiciosos. El sistema estaba demasiado arraigado, demasiado útil para emperadores que buscaban contrapesos contra la burocracia confuciana. El más infame de todos los eunucos Ming, sin embargo, aún estaba por venir. Su nombre era Wei Chongxian, y su ascenso al poder absoluto durante el reinado del emperador Tianqi representa el punto más alto y más oscuro de la influencia eunuca en toda la historia china. Wei Chongxian no nació en la pobreza como la mayoría de los eunucos. Era de una familia de clase media, pero era un jugador compulsivo que acumuló deudas masivas. Desesperado y perseguido por acreedores, a los 22 años tomó la decisión extraordinaria de castrarse a sí mismo para poder entrar al servicio del palacio y escapar de sus deudas. La mayoría de las autocastraciones resultaban en muerte por infección o hemorragia, pero Wei sobrevivió. Aunque su procedimiento fue tan descuidado que sufría de incontinencia por el resto de su vida, constantemente goteando orina, lo que le valió el apodo despectivo de 3 gotas. Entró al servicio del palacio ya como adulto, extremadamente tarde para los estándares de eunucos, y pasó años en posiciones bajas. Pero Wei Chongxian poseía una inteligencia maquiavélica y una ausencia total de escrúpulos. Observaba, aprendía, esperaba su oportunidad. Su oportunidad llegó cuando fue asignado a servir a la consorte Ke, quien posteriormente dio a luz al futuro emperador Tianqi. Wei se hizo indispensable para la madre y el hijo, particularmente cuando el padre del niño, el emperador Taichang, murió después de solo un mes en el trono, posiblemente envenenado. El joven emperador Tianqi ascendió al trono en 1620 a los 15 años, un muchacho traumatizado, poco educado y completamente no preparado para gobernar. Wei Chongxian se convirtió en su figura paterna, su protector, su único confidente en un mundo que el joven emperador encontraba aterrador y abrumador. El emperador Tianqi había desarrollado una pasión obsesiva por la carpintería, pasando días enteros construyendo muebles elaborados con sus propias manos mientras ignoraba completamente los asuntos de Estado. Wei Chongxian no solo permitía esta obsesión, la alentaba activamente. Mientras el emperador se perdía en sus proyectos de carpintería, Wei asumía cada vez más responsabilidades gubernamentales. Con el tiempo, simplemente comenzó a tomar decisiones en nombre del emperador, sabiendo que el joven nunca leería realmente los documentos que firmaba. Pero Wei Chongxian fue más lejos que cualquier eunuco antes que él. No se contentó con simplemente acumular riqueza personal y poder burocrático. Construyó un culto de personalidad a su alrededor. Ordenó que se erigieran templos en su honor por toda China, templos donde la gente común era forzada a adorarlo como si fuera una deidad. Se autoproclamó 9.000 años, un título que deliberadamente lo colocaba solo 1.000 años por debajo del emperador, quien tradicionalmente era referido como 10.000 años. Hizo que artistas crearan retratos masivos de sí mismo, que se distribuyeron por las provincias con instrucciones de que debían ser exhibidos y venerados. Los funcionarios que querían mantener sus posiciones o avanzar en sus carreras no tenían más opción que participar en este culto grotesco, ofreciendo sacrificios en los templos de Wei, quemando incienso ante sus imágenes, refiriéndose a él en términos de reverencia religiosa. Aquellos que se negaban eran marcados como enemigos y destruidos. Wei Chongxian creó un aparato de terror que funcionaba con eficiencia brutal. Expandió masivamente la Guardia de Brocado Oriental, la policía secreta de eunucos, convirtiéndola en una herramienta de represión que alcanzaba cada rincón del imperio. Miles de agentes infiltraban todos los niveles de la sociedad, reportando cualquier indicio de disidencia. La paranoia se volvió omnipresente. La gente tenía miedo de hablar en sus propios hogares, temiendo que sirvientes o incluso miembros de familia pudieran ser informantes. Los opositores de Wei Chongxian fueron perseguidos con una crueldad que horrorizó incluso por los estándares de la época. El partido Donglin, un grupo de funcionarios confucianos reformistas que se habían atrevido a criticar la corrupción de Wei, fueron sistemáticamente destruidos. Cientos fueron arrestados bajo cargos fabricados. Fueron torturados salvajemente en prisión, muchos hasta la muerte. Las familias enteras fueron exterminadas, sus propiedades confiscadas, sus nombres borrados de los registros históricos. Wei desarrolló una particular afición por las formas más sádicas de tortura. Una de sus víctimas, el funcionario Yang Lian, fue azotado repetidamente con barras de hierro, tuvo las uñas arrancadas, fue colgado por los pulgares durante días y finalmente murió después de semanas de agonía.
Otro, Zuo Guangdou, fue golpeado con palos hasta que su piel se desprendía en tiras. Las prisiones de Wei se llenaron de los gritos de hombres nobles siendo destruidos sistemáticamente. Durante aproximadamente 7 años, Wei Chongxian fue efectivamente el dictador de China. El emperador Tianqi era simplemente un títere, perdido en sus proyectos de carpintería mientras su eunuco gobernaba un imperio de 150 millones de personas. La corrupción alcanzó niveles sin precedentes, las posiciones se vendían abiertamente, la justicia era una farsa, los impuestos eran extorsionados de una población ya desesperadamente pobre para financiar los proyectos de construcción megalómanos de Wei y su ejército de seguidores corruptos. China sangraba. Pero todas las tiranías eventualmente terminan, y la de Wei Chongxian terminó de manera repentina e inesperada. En 1627, el emperador Tianqi murió a los 22 años, aparentemente de una enfermedad, aunque circularon rumores de envenenamiento. Su hermano menor ascendió al trono como el emperador Chongzhen, un joven serio de 17 años que había observado con horror la tiranía de Wei desde la distancia. A diferencia de su hermano, Chongzhen estaba determinado a gobernar realmente. En sus primeros meses en el trono, permitió que funcionarios previamente silenciados presentaran acusaciones contra Wei Chongxian. Una vez que comenzó, las compuertas se abrieron. Cientos de memorandos llegaron al trono, documentando en detalle espeluznante los crímenes de Wei, la corrupción masiva, las torturas y asesinatos, la usurpación del poder imperial, el culto blasfemo a su persona. La evidencia era abrumadora. Wei Chongxian vio que el viento había cambiado. Intentó huir de Beijing, pero fue capturado en ruta. Sabiendo el destino que le esperaba, se ahorcó en una posada antes de que pudieran llevarlo de regreso para ejecución pública. Tenía 70 años. Su cuerpo fue llevado de regreso a Beijing, donde fue desmembrado póstumamente, sus partes exhibidas públicamente como advertencia. Toda su red de aliados fue purgada. Miles de sus seguidores eunucos fueron ejecutados o exiliados. Los templos construidos en su honor fueron demolidos. Sus retratos fueron quemados, se hicieron intentos de borrar todo rastro de su existencia, pero el daño que había hecho era irreparable. El emperador Chongzhen intentó gobernar diligentemente, trabajando hasta tarde en la noche revisando documentos, esforzándose desesperadamente por reparar el daño causado por décadas de corrupción y mal gobierno, pero era demasiado poco, demasiado tarde. El imperio Ming estaba estructuralmente roto. Las finanzas estaban en ruinas, el campesinado estaba siendo aplastado por impuestos, las defensas fronterizas se estaban desmoronando. Rebeliones estallaban por todas las provincias, y más allá de la Gran Muralla, los manchúes estaban construyendo un estado poderoso, esperando su momento para atacar. En 1644, solo 17 años después de la caída de Wei Chongxian, el rebelde Li Zicheng capturó Beijing. El emperador Chongzhen, enfrentando la desintegración total de todo lo que su familia había construido durante casi 3 siglos, escribió un último edicto culpándose a sí mismo por el fracaso del mandato celestial. Luego se retiró a una colina en la ciudad prohibida y se ahorcó de un árbol. Fue el último emperador Ming. Los manchúes, aprovechando el caos, invadieron, expulsaron a los rebeldes y establecieron la dinastía Qing. China había caído nuevamente, y una vez más, los historiadores señalarían a los eunucos, particularmente a Wei Chongxian, como símbolos de la decadencia y corrupción que había destruido la dinastía desde adentro. Pero eso no es toda la historia. La dinastía Qing, establecida por conquistadores manchúes extranjeros que siempre fueron conscientes de su estatus como gobernantes de minoría sobre una población china mayoritaria, inicialmente mantuvo a los eunucos pero bajo control estrictamente limitado. Los emperadores Qing tempranos, particularmente Kangxi y Qianlong, recordaban vívidamente cómo los eunucos habían contribuido a la caída de los Ming. Establecieron regulaciones draconianas, el número de eunucos fue limitado estrictamente, su educación fue restringida y, sobre todo, fueron absolutamente prohibidos de involucrarse en asuntos políticos o militares. Durante más de un siglo, este sistema funcionó razonablemente bien. Los eunucos Qing eran mayormente sirvientes anónimos, realizando funciones domésticas sin el poder político que sus predecesores Ming habían ejercido. Pero incluso estos controles estrictos eventualmente se erosionaron, particularmente después de que la dinastía Qing comenzó a debilitarse en el siglo XIX bajo la presión de rebeliones internas y agresión extranjera, y entonces emergió el eunuco más controvertido de la era Qing, Li Lianying, el confidente principal de la emperatriz viuda Cixi, quien gobernaría China durante casi medio siglo.
Li Lianjing entró al servicio del palacio como adolescente en la década de 1850. Era inteligente, observador y poseía una habilidad extraordinaria para comprender y manipular la psicología humana. Fue asignado a servir a Cixi cuando ella era aún solo una consorte menor del emperador Xianfeng. Cuando Cixi dio a luz al único hijo del emperador, su estatus aumentó dramáticamente y Li Lianjing subió con ella. Después de la muerte del emperador Xianfeng en 1861, Cixi orquestó un golpe de palacio, eliminó a sus rivales y se estableció como la regente controlando el imperio en nombre de su hijo menor de edad, el emperador Tongxi. Li Lianjing se convirtió en su instrumento más confiable. A diferencia de Wei Chongxian, Li Lianjing no buscaba poder personal de manera abierta. Su genio residía en hacerse completamente indispensable para Cixi mientras permanecía en las sombras. Entendía todos sus estados de ánimo, anticipaba sus necesidades, ejecutaba sus órdenes sin cuestionamientos y le proporcionaba inteligencia sobre los complots y maquinaciones de la corte. Cixi llegó a confiar en él más que en cualquier funcionario o miembro de familia. Las decisiones que reconfiguraron China a menudo eran discutidas primero con Li Lianjing antes de ser presentadas formalmente al Consejo de Estado. Durante las crisis que sacudieron a China en el siglo XIX, las guerras del opio, la rebelión Taiping, las invasiones extranjeras, Li Lianjing fue un jugador constante en las sombras, facilitaba comunicaciones entre Cixi y sus generales, llevaba mensajes secretos, ayudaba a identificar funcionarios leales versus aquellos sospechosos de traición. Durante la rebelión de los Boxers en 1900, cuando turbas xenófobas asediaban las legaciones extranjeras en Beijing y las potencias occidentales respondieron con una expedición punitiva masiva, Li Lianjing estuvo junto a Cixi mientras ella huía de la capital disfrazada de campesina. La acompañó durante meses de exilio, manejando los arreglos logísticos de mantener a la corte en movimiento, negociando con señores de la guerra locales, manteniendo la ficción de control imperial incluso mientras el gobierno se desintegraba. Li Lianjing finalmente murió en 1911, solo un año antes del colapso final de la dinastía Qing. Había servido en el palacio durante más de 50 años, había sido testigo de transformaciones inimaginables y murió inmensamente rico, aunque nunca ejerció el tipo de poder político brutal de los grandes eunucos Ming. Representa un tipo diferente de eunuco, no el tirano megalómano, sino el sirviente perfecto que acumula influencia enorme precisamente porque nunca parece buscarla abiertamente. En 1912, después de siglos de gobierno imperial, la dinastía Qing cayó ante una revolución republicana. El último emperador, Puyi, un niño de 6 años, abdicó. La era imperial china había terminado, y con ella el sistema de eunucos. Pero miles de eunucos todavía existían. Hombres que habían vivido toda su vida dentro del sistema palaciego y que ahora enfrentaban un mundo que ya no tenía lugar para ellos. Muchos fueron simplemente expulsados de la ciudad prohibida con pequeñas pensiones. No tenían habilidades aplicables al mundo exterior. No podían casarse ni tener familias. Muchos terminaron mendigos en las calles de Beijing, antiguos sirvientes de emperadores ahora durmiendo en callejones. Algunos encontraron trabajo como cuidadores en templos. Algunos se volvieron actores de ópera, una profesión tradicionalmente asociada con eunucos, porque el falsete requerido para los roles femeninos se adaptaba a sus voces alteradas. Unos pocos permanecieron en la ciudad prohibida sirviendo al depuesto emperador Puyi, quien mantuvo una corte sombra hasta que finalmente fue expulsado en 1924. Sun Yaoting, quien fue castrado en 1911 a la edad de 14 años, justo cuando la dinastía estaba colapsando, fue reconocido como el último eunuco imperial sobreviviente. Vivió hasta 1996, muriendo a los 94 años, un enlace viviente a un mundo que había desaparecido hacía mucho tiempo. En sus últimas entrevistas, describía la vida de los eunucos sin romanticismo ni autocompasión, simplemente como había sido, brutal, jerárquica, y para aquellos lo suficientemente afortunados o despiadados, ocasionalmente conducente a poder y riqueza más allá de los sueños de campesinos comunes. Entonces, ¿qué debemos concluir sobre los eunucos de China? Durante más de 2000 años fueron una característica fundamental de la civilización china, números que eventualmente alcanzaron decenas de miles, integrados tan profundamente en el sistema de gobierno que se volvieron inseparables de él. Pero esta no fue toda su historia.
Es crítico entender que el sistema de eunucos fue fundamentalmente una creación del poder imperial, no una conspiración de los propios eunucos. Fueron herramientas, instrumentos del emperador, diseñados para proporcionar un contrapeso a la burocracia confuciana y asegurar que los emperadores pudieran mantener control sobre sistemas de gobierno vastos y complejos. Los eunucos individuales no crearon el sistema, simplemente operaban dentro de él, tratando de sobrevivir y, si era posible, prosperar dentro de las reglas que otros habían establecido. Algunos eran monstruos como Wei Chongxian, otros eran servidores leales como Gao Lixi. La mayoría eran simplemente personas ordinarias tratando de sobrevivir en circunstancias extraordinariamente difíciles, hombres que habían sufrido una mutilación horrible en busca de una oportunidad de escapar de la pobreza aplastante. La narrativa histórica tradicional, escrita casi exclusivamente por académicos confucianos que detestaban a los eunucos como rivales por la influencia imperial, ha consistentemente culpado a los eunucos por cada fracaso dinástico. Cuando los Han cayeron, los eunucos fueron culpados. Cuando los Tang colapsaron, los eunucos fueron culpados. Cuando los Ming se desintegraron, los eunucos, especialmente Wei Chongxian, fueron culpados. Esta narrativa es conveniente porque permite que los historiadores eviten examinar fallas estructurales más profundas en el sistema imperial mismo. La verdad es más compleja. Los eunucos ejercieron poder enorme porque los emperadores se lo dieron. Porque los emperadores confiaban más en hombres que no podían fundar dinastías que en funcionarios educados, cuyas familias podían convertirse en amenazas dinásticas. Los eunucos se volvieron corruptos porque el sistema entero era corrupto, porque los cargos gubernamentales se vendían, porque los sobornos eran esperados en todos los niveles, porque la meritocracia confuciana teórica era en realidad una oligarquía donde las familias poderosas acaparaban posiciones. Los eunucos simplemente jugaban el mismo juego que todos los demás, excepto que lo jugaban desde una posición de desventaja inicial, siendo considerados menos que hombres completos por una sociedad que valoraba la masculinidad sobre casi todo lo demás. Que algunos lograron alcanzar poder extraordinario a pesar de estas desventajas, habla no solo de su ambición sino de su habilidad notable. También debemos reconocer la tragedia humana en el centro de este sistema. Cada eunuco era un individuo que había sufrido una mutilación irreversible, la mayoría cuando eran niños, generalmente no por elección sino porque sus familias estaban tan desesperadamente pobres que veían la castración como la única salida. Vivían con dolor crónico, incontinencia, el conocimiento de que nunca tendrían familias propias, el desprecio de una sociedad que los veía como incompletos. Muchos desarrollaban problemas psicológicos por el trauma. Algunos se volvían crueles, desquitando su dolor en aquellos debajo de ellos en la jerarquía. Otros se volvían hacia adentro, melancólicos, adictos al opio que era fácilmente disponible en el palacio. La tasa de suicidio entre eunucos era significativamente más alta que en la población general. Para cada Wei Chongxian que alcanzaba poder divino, había miles que vivían vidas de silenciosa desesperación, sirviendo a amos arrogantes, realizando trabajos degradantes, envejeciendo sin nadie que los cuidara, muriendo sin nadie que llorara su paso. Sus historias han sido mayormente olvidadas porque no eran lo suficientemente importantes para ser registradas por los historiadores oficiales que solo se preocupaban por aquellos que afectaban los grandes eventos. El legado de los eunucos chinos es profundamente ambivalente. Por un lado, el sistema permitió niveles extraordinarios de movilidad social en una sociedad que de otro modo era rígidamente estratificada. Un niño campesino que se convertía en eunuco tenía al menos una oportunidad teórica de ascender a las alturas más altas del poder, algo completamente imposible a través de cualquier otro camino. Los eunucos como clase produjeron administradores notables, diplomáticos, incluso inventores como Cai Lun. Servían funciones logísticas genuinamente importantes en el manejo de los vastos complejos palaciegos y las enormes familias imperiales. Por otro lado, el sistema dependía de la mutilación masiva de niños, causaba sufrimiento inmenso y periódicamente producía tiranos cuya crueldad y corrupción dañaban millones de vidas. El debate sobre si el sistema fue en balance beneficioso o perjudicial para la civilización china probablemente nunca se resolverá, porque depende de valores imposibles de cuantificar. ¿Cómo se equilibra la oportunidad de movilidad social contra el costo de la mutilación? ¿Cómo se pesan los servicios administrativos contra las tiranías políticas? Lo que es indiscutible es que el sistema de eunucos fue una de las instituciones más singulares que cualquier civilización haya producido, una que funcionó durante más de 2 milenios, sobrevivió al ascenso y caída de múltiples dinastías y dejó una marca indeleble en la historia y cultura chinas. Incluso hoy, el Chengyu, los proverbios tradicionales chinos,
contienen múltiples referencias a eunucos, generalmente negativas, reflejando siglos de propaganda confuciana contra ellos. El término Taijian, la palabra china para eunuco, sigue siendo usado como insulto. Los dramas históricos chinos constantemente presentan eunucos como villanos, perpetuando estereotipos que tienen raíces en conflictos políticos de hace siglos. Pero recientemente ha habido intentos entre algunos historiadores chinos de reevaluar la narrativa tradicional, de examinar a los eunucos no como monstruos unidimensionales, sino como actores históricos complejos operando dentro de sistemas que no crearon. Esta revisión es controversial, resistida por aquellos que ven cualquier simpatía hacia los eunucos como una traición a los valores confucianos tradicionales. Pero es una parte necesaria de entender la historia honestamente, en toda su complejidad y contradicción. La verdadera historia de los eunucos de China es una historia de poder y impotencia, de hombres que sacrificaron su masculinidad por la oportunidad del poder, de un sistema que funcionó durante 2 milenios, porque servía los intereses de aquellos en la cima, incluso mientras destruía a individuos innumerables en su base. Es una historia de ambición humana en su forma más desnuda, de lo que las personas están dispuestas a sacrificar, que están dispuestas a convertirse, en la búsqueda de escapar de la pobreza y alcanzar la seguridad, el respeto, el poder. Es una historia incómoda porque nos obliga a confrontar preguntas sobre cuánto sufrimiento es aceptable en nombre de la movilidad social, sobre si los sistemas pueden ser juzgados por sus excepciones exitosas o sus normas miserables. No hay respuestas simples. Solo existe el registro histórico, brutal y complejo, de decenas de miles de hombres castrados que vivieron, trabajaron, sufrieron, ocasionalmente triunfaron, y finalmente desaparecieron cuando el mundo que los había creado se transformó más allá del reconocimiento. Su historia merece ser contada completamente, sin romanticismo pero también sin caricatura, como realmente fue, una de las instituciones más extraordinarias y perturbadoras que la humanidad haya creado. Un testimonio tanto de nuestra capacidad de adaptación como de nuestra capacidad de crueldad. Este es el legado de los eunucos de China, y es uno que continuará fascinando y horrorizando a las generaciones futuras, mientras la gente se esfuerce por entender las formas extrañas e inesperadas en que las sociedades se organizan y los precios extraordinarios que los individuos pagan para navegar las estructuras de poder que otros han construido.